¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información. Soy Eduardo Durán y te agradezco que nos acompañes en esta nueva información. También te agradezco ese buen like que nos dejas, ya que esto nos ayuda a llevarles información a cada vez más mexicanos. Es jueves 1 de agosto del 2024. Y vámonos con la información, porque este tema de Venezuela la verdad es que ya está subiendo de nivel. Y es que ahora la OEA pide una orden de aprehensión en contra de Nicolás Maduro. Pero detrás de todo este tema hay una cosa, hay una clave, y la clave es el petróleo. Y es que resulta que Estados Unidos está muy preocupado por la democracia de Venezuela. La verdad es que no. La verdad es que Estados Unidos lo que le preocupa es el petróleo. ¿Y por qué? Precisamente con Venezuela, porque incluso el presidente el día de hoy habló de esto en la conferencia. Decía el presidente, ¿por qué cuando a nosotros nos hicieron fraude nadie dijo nada? Ni Estados Unidos, ni la OEA, nadie se metió. Y ahora en Venezuela todos quieren participar. La razón es de que Estados Unidos, cuando se hizo el fraude en 2006, es que el fraude benefició a la oposición. Y además el petróleo ya se le estaba entregando a Estados Unidos con estos gobiernos neoliberales. Por eso es que ya no le interesaba. ¿O por qué a Estados Unidos no le interesa Arabia Saudita? Allá no hay democracia, no hay derechos. ¿Por qué no les interesa? Porque ya tienen ese petróleo drenándolo hacia Estados Unidos. Como no tienen el de Venezuela, van y meten sus narices ahí. El día de hoy, Almagro, este presidente de la OEA, ha solicitado una orden de aprehensión en contra de Nicolás Maduro. Vamos a escuchar lo que dijo Almagro y también vamos a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia, y también vamos a escuchar un posicionamiento del diputado Fernández Noroña, así también como la senadora Antares Vázquez, pues ellos pues señalan y entran a fondo sobre la verdadera intención de Estados Unidos, que no es otra más que el petróleo. Primero que nada vamos a escuchar lo que dijo Almagro, este director de la OEA, solicitando una orden de aprehensión hacia Nicolás Maduro. Vamos a escucharlo. También quiero decir que, teniendo en cuenta el estado de investigación de la Corte, es el momento de la misma de presentar cargos de imputación contra aquellos más responsables, incluyendo a Maduro, quien cándidamente expresó sí mismo, se expresó en el sentido de dirigir la instrucción de la implementación de la represión. Maduro anunció un baño de sangre, lo cumplió, lo está cumpliendo, 17 muertos. Reconozco que fue algo que impresionó cuando lo dijo. Reconozco que es algo que me impresiona mucho más cuando lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso, brutal ferocidad, ventaja superior. Es hora de la justicia y nosotros vamos a solicitar la imputación de esos cargos con orden de aprehensión, y todos aquellos que quieran hacer referat del caso son bienvenidos. Muchas gracias. Fíjense nada más esto que dice Almagro. Fíjense, yo les voy a dar un dato así muy simple. Él llama un baño de sangre a 17 muertos ahí en Venezuela. De eso culpa a Nicolás Maduro. Digo, no es por hacer menos, no es poco, es lamentable la pérdida humana, la pérdida de vida. Pero en Estados Unidos mueren 17 personas por hora causa de la venta de armas a cualquier persona, incluso menores de edad. Mueren 17 personas por hora en Estados Unidos por culpa de la venta de armas, y a eso no lo llaman baño de sangre. Fíjense nada más. El día de hoy el presidente en la conferencia habló también del tema y dijo que qué casualidad que cuando fue el fraude en 2006 que hizo el PAN en favor de Felipe Calderón, nadie dijo nada, nadie se metió. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Yo ponía de ejemplo nuestras elecciones. Nadie hablaba de nosotros, ni la ONU, ni la OEA, ni la Unión Europea, ningún gobierno, nadie. Los medios totalmente controlados, los corresponsales extranjeros. Esto es lo que dice el presidente el día de hoy en la conferencia. ¿Y por qué? Porque en 2006 nadie dijo nada, ni extranjeros, ni medios, nadie dijo nada del fraude que se hizo en México.
Y casualmente, ahora con Venezuela, que no fue fraude, pero todos están diciendo que es un dictador y atacando y queriéndole ganar por la mala. Hay una razón y es el petróleo. Vamos a escuchar esto que dice el diputado Fernández Noroña. Les voy a decir cuál es el tema en Venezuela. 303.8 billones de barriles de petróleo de reservas. Ese es el tema. ¿Cuándo le ha importado a esta oposición farsante o al gobierno de Estados Unidos la democracia en Arabia Saudita? ¿Cuándo le ha importado la igualdad de derechos de las mujeres en Arabia Saudita? ¿Cuándo le ha importado los derechos humanos en Arabia Saudita? Pues creo que no les importa porque les llega el petróleo a sus patrones, el gobierno de Estados Unidos. Pandilla de vendepatrias es lo que son. Pandilla de lacayos que están validando la intervención imperialista en Venezuela. La OEA, yo no sabía que fuera órgano electoral. Ahora resulta que la OEA dice quién gana en un país, a cuenta de qué, con qué datos los diputados farsantes venezolanos que estuvieron con ustedes ahí queriendo tomarle el pelo al pueblo de México, trajeron las actas del 81% de los resultados dándose a conocer para demostrar que hubo una distorsión, para demostrar que hubo un fraude, para demostrar que no se respetó la voluntad popular. No trajeron nada, porque lo único que tienen es violencia, lo único que tienen es fascismo, lo único que tienen es la desvergüenza de permitir un bloqueo económico a países y a pueblos que han determinado decidir su propio camino, como es el caso de Cuba y Venezuela. Dictaduras con elecciones. Fíjense lo que dice el diputado Fernández Noroña. Llaman dictadura cuando hay elecciones. Gana Nicolás Maduro, pero en una elección, y a eso le llaman dictadura. La verdad es que es increíble. Yo no sé, por ejemplo, la oposición aquí en México, yo no sé si de verdad crean que por lo que pelean es una causa justa, o no se dan cuenta que en realidad todo este movimiento de la derecha mundial está, pues de alguna manera, siendo movida por los intereses de Estados Unidos. Vamos a escuchar la participación de la senadora Antares Vázquez en la Cámara de Senadores, donde ella entra a fondo sobre este tema del petróleo de Venezuela, que es la causa por la cual a Estados Unidos le interesa muchísimo la democracia. No es la democracia lo que les interesa el petróleo. Hay muchos países en la Unión Europea en donde hay dictaduras. ¿Por qué Estados Unidos no va allá? Y que quiera meter las manos y los enseñe a ser democráticos. No, les interesa el petróleo. Vamos a escuchar la participación de la senadora Antares Vázquez. Les han excedido el tiempo de otros grupos militares. Gracias, presidenta. Al pueblo de México. La oposición es hipócrita por naturaleza. La derecha mundial está muy preocupada por el avance del progresismo en diferentes países, específicamente en América, en nuestra América. Ellos siempre van a llamar dictadura a todo régimen que privilegie los derechos del pueblo. Esas van a ser dictaduras siempre, según la oposición mexicana y la derecha del mundo. Y van a llamar democracia a todo aquel gobierno que privilegie a las oligarquías, a los intereses en lo oscurito, a las fortunas hechas al amparo del poder público. Eso se llama para la derecha democracia. Lo han demostrado. Cuando nosotros estuvimos aquí votando derechos para democratizar nuestro país, por ejemplo, con la consulta popular, con la revocación de mandato, decían que era un atentado contra la democracia. Aquí en esta tribuna se pararon a decir que era un atentado contra la democracia. Y ahora resulta que quieren intervenir en cada paso. Venezuela invitó a los observadores internacionales. No hubo quejas durante el proceso. Es importante que el pueblo de México sepa que Venezuela tiene voto electrónico. Un voto electrónico, es decir, en una urna la gente vota directamente, se puede contabilizar. Al cierre del proceso de votación emite un acta el equipo electrónico y la firman los representantes de los partidos políticos. Las firmó la oposición sin ningún inconveniente. Hay un sistema de auditoría ciudadana en una urna que además traslada, en una urna que hay en el 51% de las casillas, en donde se ratifica que así ocurrieron las cosas. Entonces, no ha terminado el proceso electoral de Venezuela. ¿Por qué tendrá que intervenir un país en decir cosas a favor o en contra del proceso que no ha concluido? Nosotros no admitimos que antes de que termine el proceso electoral mexicano vengan a opinar de si hubo fraude o no hubo fraude países extranjeros. Pero resulta que la derecha aquí siempre quiere intervenir. El intervencionismo es lo suyo. ¿Qué no han ido a acusar a nuestro gobierno con la corona española?
¿No han ido a acusar a nuestro gobierno con la OEA? ¿No han ido a Estados Unidos a acusarnos con los congresistas de allá? Pues hoy, ya, lo que quieren ahora es que López Obrador y Claudia Sheinbaum hagan lo mismo que ellos, como si fueran de la derecha. Pues eso no va a pasar, no va a pasar. Resulta que el presidente constitucional de México y la próxima presidenta, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se han manifestado, sí, en contra de la violencia, como siempre se ha hecho. Que, por cierto, la violencia en Venezuela, como la violencia en casi todos lados, proviene de la derecha, porque siempre han sido sembradas todas las formas de violencia. Y vamos aclarando un asunto. Aquí el pueblo de México ya están hartos, así atosigados de que la derecha tiene muchos años con Venezuela en el ojo del huracán. ¿Por qué Venezuela es el diablo en México? Y ahí vamos a estar como en Venezuela. Así lo dijeron si gana López Obrador vamos a estar como en Venezuela. Y lo reprodujeron ahora. Si gana Claudia Sheinbaum vamos a estar como en Venezuela. ¿Y cuál es el problema de Venezuela? ¿Saben cuál es el problema? Que es un gobierno que se ha dedicado a atender al pueblo y a defender su soberanía. A defender su soberanía, nada más y nada menos, porque Venezuela tiene las reservas probadas de petróleo más grandes del mundo, más de 300,000 millones de barriles, más allá de los países árabes. Ese es el tema. Porque la derecha mexicana, igual que la derecha mundial, ha convalidado la invasión de otros países en aras de cuidar los intereses de otros. ¿Por qué? Por el petróleo. Ahí tienen Afganistán, ahí tienen tantos otros casos, ¿no? La guerra del Golfo Pérsico y tantas otras, que la derecha convalidó y convalida, por supuesto, la intervención de organismos supranacionales y de gobiernos ajenos sobre Venezuela, claro. Y nadie sabe lo que realmente pasa en Venezuela, cómo ese gobierno ha luchado y ha mejorado las condiciones de vida del pueblo de Venezuela. Eso no lo consideran, al igual que lo hacen en México, que ahora dicen que con los programas sociales López Obrador compró la elección. Claro que no, la diferencia es entre los fraudes electorales que ellos ejecutan en contra del pueblo de México y un buen gobierno que sigue ganando elecciones porque es buen gobierno. Fíjense esto que dice la senadora Antares, y la verdad es que tiene razón. Fíjense, ¿ustedes sabían que Venezuela no tiene deuda externa? Venezuela, cuando llegó el chavismo, Chávez, pagó la deuda externa. Venezuela no tiene deuda externa. ¿Y por qué han satanizado tanto? Y hay que ponerle nombre a Nicolás Maduro como un dictador. Dirán que es dictador, pero las veces que ha estado en el poder ha ganado las elecciones. Y entonces, ¿por qué esta preocupación o por qué esta intención de Estados Unidos de meterse en la democracia de Venezuela? Es un disfraz. Se disfrazan de democracia, pero en realidad van sobre el petróleo. ¿Por qué no van a la Unión Europea? Hay muchos países que no tienen democracia. Pues porque ya no hay petróleo, no les interesa. Ya hay que hablar lo que es. No les interesa democracia, es el petróleo. Venezuela tiene las reservas de petróleo probadas más grandes del mundo, más que los árabes. He ahí la razón de este interés, de este falso interés por la democracia de Estados Unidos hacia Venezuela. Amigos, yo los dejo con la información, espero les haya gustado, los invito a que se suscriban al canal, también los invito a que me sigan en redes sociales, donde igual subimos toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlo, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.